Estamos aquí 4 personas, somos amigos de varias experiencias de este tipo de diálogos, principalmente ocupándonos de la educación. Y ahora vamos a hablar sobre la educación, pero, le vamos a agregar un término que se está volviendo muy importante, pero no solo como término, sino como algo que ya está en la vida. No es, una opinión personal, sino de muchas fuentes, la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar, para ponerle un título, de inteligencia artificial y educación, o educación e inteligencia artificial. Y decía yo, somos 4 personas que nos vamos a presentar en este momento. Empezamos por nuestra izquierda. Doctor, Pues yo soy Benigno Romano Romano, me dedico a la cuestión de la salud, en este caso concretamente a la psicoterapia. Soy terapeuta en el Centro Estatal de Salud Mental de Puebla y doy clases en la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, mis campos de trabajo han sido ya de poco más de 20, 25 años casi ya, de la docencia, la investigación y la práctica profesional como psicólogo. Pues vamos a ver qué podemos abonar a este terreno de la inteligencia artificial y la educación, que sin duda es una gama bastante, diría yo, con muchas ramas del saber, y ello da pie sin duda a toda una reflexión que me encuentro con mucho gusto, me siento muy interesado en la temática y ver qué puedo aprender con ustedes una vez más, ¿no? Que de otras mesas hemos estado analizando. Y pues esa es la intención de estar aquí en este momento con ustedes. gracias, Benín. Yo pienso que podemos abonar con ideas, pues desde nuestra posición, no necesariamente tenemos que ser grandes expertos ni en inteligencia artificial, ni en economía, ni en psicología, ni en sociología, pero es algo obligado. Si solo los expertos pudieran platicar de esto, ¿qué haríamos todos los que hemos trabajado en educación? Alex, por favor. Sí, es correcto, me quedé pensando un poco en eso, pero antes me presento. Mi nombre es Luis Alejandro Díaz Rodríguez, soy profesor frente a grupo del CEBETIS número 61 de Huamantla, Tlaxcala. Llevo ya algunos años de servicio, más de 30, y a lo largo de todo ese periodo de tiempo he logrado ver muchos cambios que han ocurrido en planes, programas de estudio, enfoques educativos, teorías, etcétera. Y ahora, pues está en boga lo del uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Se vuelve una herramienta para que hagamos mejor las cosas? ¿O realmente lo que está haciendo es hacer que la inteligencia natural empiece a ceder terreno ante esta inteligencia artificial? Es un tema muy fuerte, creo yo, que sí se debe de platicar, que debemos de indagar un poco más, de experimentar y de llegar a ciertas conclusiones que nos puedan llevar a no solo mejorar nuestra práctica docente, sino que mejorar la percepción que nuestros propios estudiantes, que son los futuros ciudadanos de aquí de México, puedan asimilar todo este tipo de cosas y sean mejores ciudadanos. No está en juego nada más un conjunto de palabras como inteligencia artificial, ¿no? Si somos un poquito más profundos, está en juego el futuro de los países y en lo particular el futuro de México, nuestros futuros profesionistas. Entonces sí son temas que hay que ir discutiendo, no tal vez como expertos, pero sí dentro de nuestra área, lo que nos toca ver, lo que nos toca analizar, lo que nos toca contribuir para mejorar todo ese tipo de situaciones. Sí. En otras palabras, trabajar desde nuestra trinchera para que esto pues mejore, ¿no? Así es. Entonces, yo estoy muy agradecido nuevamente por la invitación de participar en este tipo de diálogos
que siempre han sido enriquecedores y nos permiten a todos llevar reflexiones a otro nivel, que es ya la práctica y tratar de ir mejorando lo que día a día estamos haciendo en nuestro quehacer. Gracias, Alex. Nos vamos ahora al extremo de la derecha, que solo es una posición. Ana, por favor. Gracias, los saludo con mucho gusto, compañeros, colegas, a la gente que nos va a reproducir más adelante también. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Ya hemos compartido otras pláticas también, pero aquí seguimos porque tenemos muchos puntos en común y justamente de esos puntos en común que hace rato, antes de la presentación, dije, qué bonito que estemos reunidos porque estamos hablando de un tema complicado, profundo, que estemos reunidos aquellos que investigamos, pero también estamos trabajando en el aula, trabajando con el recurso natural, la inteligencia de nuestros estudiantes de diferentes niveles. Ya me adelanté y no he dicho quién soy, ¿verdad? Pero mi nombre es Ana Cortázar, también soy docente, también hago investigación y en este momento soy profesora de primera lengua en la Universidad de las Américas, Puebla. Y bueno, me siento muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Porque también parte de mi investigación doctoral justamente es este fenómeno de la producción académica universitaria en este contexto de la llegada para utilizar estas herramientas que nos hacen reflexionar tanto. Gracias. Gracias, Ana. Mi nombre es Javier Nava González. Desde hace, pues, algunos años me dedico a la cuestión de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial enfocada a la gestión de conocimiento. ¿Cómo llegué a lo de la inteligencia artificial? Pues llegué a la inteligencia artificial cuando tuve que trabajar problemas de la inteligencia natural. Y de la inteligencia natural más bien se veían los efectos de problemas en la inteligencia por los desempeños académicos pobres, tanto en educación media como en educación superior. Y de allí, cuando trabajamos esos problemas de pobre desempeño, por el camino que seguimos llegamos a dificultades, vacíos, errores sobre todo en las capacidades de interpretación, en descubrir el significado de objetos, situaciones, eventos, procesos por parte de los estudiantes. Poco a poco fuimos formalizando esos procesos en la inteligencia natural y visualizamos posibilidades hacia la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y educación. Para esto, yo trabajo en una organización que se llama PIRC. ¿Qué significa PIRC? Son 4 conceptos: propósito, información, razonamiento y conclusión. Pensamos que estos 4 conceptos, es nuestro punto de partida, tienen aplicación en miles de objetos que han sido diseñados por el ser humano y que al ser mirados, explorados, trabajados, experimentados, manifiestan. Hay que descubrirlo, pero está en su naturaleza que tienen un objetivo, no como entes con voluntad, sino ese objetivo lo podemos traducir a la palabra, tienen una función: una cámara, una grabadora, un celular, una bicicleta, un automóvil, un bolígrafo, una computadora, un columpio, cosas que estoy viendo, una puerta, una bodega, tienen una función. Para cumplir con esa función, que es la P de propósito en PIRC, para cumplir con esa función,
se constituyen de recursos y se les acercan recursos. Esos recursos los llamamos, en términos de una categoría general, información, que es la I. Pero estos recursos solitos no logran nada. Hay que organizarlos, hay que conectarlos, hay que dirigirlos. Y eso es la R de PIRC. R, nosotros le damos el significado de razonamiento. Con el propósito o la función en mente, con la información o recursos ya a la mano y con su organización dirigida, llegamos a una conclusión o a un resultado o a un producto. Y eso es en todos los objetos intencionales. Un objeto intencional esencial, palabra que le estoy copiando a Alex, esencial en la educación es el texto, es el discurso, es la organización de las ideas. Y la organización de las ideas pueden estar en un discurso cinematográfico, en un discurso pictórico, en un discurso procesal, en una empresa, en un discurso académico de conocimiento. Eso es lo que trabajamos en PIRC, que es la organización para la que yo trabajo. Esto que acabo de decir lo trabajamos con niños. En este momento estamos trabajando con niños de 8 años hasta jóvenes de 21 años. Pero lo podemos trabajar desde preescolar, lo hemos trabajado, hasta estudiantes de doctorado. Por eso nos interesó participar en esta invitación que nos hizo Juan, nuestro productor. Y dijimos, bueno, pero ¿en qué nos vamos a basar como opiniones generales sobre la inteligencia artificial y quizás sobre la educación? Elegimos 2 documentos. Uno, dado a conocer, me parece que el 15 de abril, por la SEP en México. Este documento se tituló Usos y percepciones sobre la inteligencia artificial generativa en la educación superior mexicana. El otro documento se titula Magnífica Humanidad. Magnífica Humanidad, que fue dada a conocer este documento como encíclica por el Papa León XIV el 25 de mayo en el Vaticano. ¿Por qué? Algo de la Iglesia junto con algo de la SEP, porque esto de la Iglesia se refiere a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a empezar de parte de PIRC a presentar, a exponer, a poner en la mesa, como para irlo comentando, lo que nuestra lectura del documento de la SEP. Y nuestra lectura fue la siguiente. Inteligencia artificial generativa. Usos y percepciones en IES mexicanas. Este es el título original, pero esto es lo que nosotros ya estamos manifestando como interpretación. Y breve. Se basa en una encuesta nacional que hizo la SEP en los meses finales, me parece que en los 3 meses finales del año 2025. Lo que hacemos aquí es una interpretación desde la misión de PIRC. La misión de PIRC es lograr que los educandos de cualquier nivel, damos servicios de tutoría, descubran de manera individual lo que tiene cada quien en términos de capacidades intelectivas, capacidades para entender. Dentro de su generalidad, desde luego, se limita en los detalles de cada objeto o cada disciplina. Pero el esquema que utilizamos, que es PIRC, funciona en esta primera etapa de generalidad. Así que nosotros interpretamos el documento de la SEP
con los términos de propósito, información, razonamiento y conclusión. Queremos que los educandos descubran la riqueza que tienen y disfruten esos descubrimientos. ¿Cómo? A través de un diálogo que privilegia la escucha, pero la escucha atenta y crítica, que cuestiona las expresiones, tanto terminológicas como de ideas, que cuestiona el sentido del habla que corresponde en cada ocasión a un tutorado. Es a través del diálogo. Y con ese diálogo, en el máximo nivel, lo que queremos es provocar la autoconstrucción del ser sujeto. Así, tratamos de leer el documento de la SED. Esta es la primera idea que aparece en los resultados de la encuesta. No es la inteligencia artificial generativa la que obstaculiza el pensamiento crítico o anula el esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? No es un objeto el que se convierte en lo peor para el pensamiento crítico. Es el uso que la educación haga de ella lo que puede empobrecer o limitar su potencial, o también le podríamos agregar, esto es de la UNESCO, o puede enriquecer la vida de una persona, la inteligencia artificial. El problema es, ¿la está enriqueciendo? La pregunta es esa. Y aquí decimos, ¿y dónde se reflexiona el uso? ¿Dónde se está reflexionando el uso? Porque que se diga, está bien. Presentación. Aquí están dos ideas que están en la presentación del documento de la SED. Lo que está en amarillo son preguntas que nosotros agregamos. La inteligencia artificial generativa está modificando enseñar, aprender, evaluar e investigar. Ajá. Vamos a pensar que es verdad. ¿Qué está modificando? Número 2. La IA, arriba se refirieron a la IA generativa y aquí nada más a la IA. Parece que en la SEP tratan como sinónimos estos dos términos y no lo son. Continuamos. La IA está influyendo en prácticas clave del proceso educativo y en aspectos de salud emocional. Ajá. ¿Cómo está influyendo? Estamos suponiendo que es verdad cada una de estas afirmaciones, pero esto nos lleva a otras preguntas. ¿Qué está modificando y cómo está influyendo? Y así otras dos. ¿Cómo integrar la inteligencia artificial, voy a hablar en general, responsable, educativa y con visión de largo plazo? ¿Cómo integrarla exactamente? Reconocer su potencial y sus riesgos. Objetivo, estamos hablando del documento de la SEP. Avanzar hacia una integración de la IA centrada en las personas, su aprendizaje y el desarrollo integral de las comunidades educativas. ¿Aprender? Aquí en esta lámina vemos 2 veces la palabra aprender. En estos tiempos, es pregunta, ¿debemos seguir con este par de términos, enseñanza-aprendizaje? ¿De veras la función de la educación es enseñar? El significado de educar no es enseñar, es conducir. Enseñar puede ser parte de conducir, pero solo parte. Aprender, ¿de veras? ¿De verdad es la tarea de la educación enseñar y aprender? ¿Por qué no cuestionar? ¿Por qué no descubrir? O sea, solo hay 2 verbos para la educación y esos son los mejores. En esta encuesta Censo, participaron casi 3,000 IES del país, más de 1 millón de estudiantes y más de 100,000 docentes. Muy grande. Aquí está una pregunta que estuvo en esa encuesta. ¿Conoces el término inteligencia artificial generativa? Respuesta. Más
más de 9 de cada 10 estudiantes y docentes conocen qué es la IAG. Observación. La pregunta es, ¿conoces el término? La conclusión a que llegó la SED es que conocen qué es. Esto me parece que es un error. Nos pareció a Ana y a su servidor cuando lo revisamos. A ver, es lo mismo estar familiarizado con un término que saber lo que es. La palabra chip se dice hasta en la carnicería. ¿Significa que sabemos qué es un chip? La frase pulque curado de avena es algo que muchos habremos escuchado. ¿Sabemos lo que es? Esto esperamos haber interpretado bien, estemos citando bien. Nos parece un error en el documento. Saber que existe un término no significa, más bien, estar familiarizado con un término como costumbre no significa saber qué es aquello a lo que corresponde el término. El uso de la IAG. Más de 60% de estudiantes y docentes la usan de manera cotidiana y ven a ese recurso como algo que les ayuda para procesos complejos de pensamiento. Híjole, ¿de verdad? O sea, quienes usan la IAG enriquecen sus procesos complejos de pensamiento. No sabemos cuál es la respuesta, pero nos genera dudas. 70% reportan mejores en su desempeño. O sea, cada uno de los encuestados dice que mejoró su desempeño. ¿Qué significa mejorar? ¿A qué desempeño se refieren? ¿Calificaciones? Probablemente no es el mejor indicador de desempeño, porque en muchas ocasiones hoy las calificaciones son parte de las relaciones públicas de cada docente o de instituciones completas que quieren medir sus logros por números, o sea, en el sentido cuantitativo, no de calidad. Última viñeta. El uso de la IA con fines de apoyo emocional apunta a una tendencia emergente. ¿Ese es un valor de la IA o es una deficiencia social? Porque si alguien se va a la IA en lugar de reflexionar sobre sí mismo y hablar con un ser humano, alguien dirá, es que la IA está haciendo maravillas. Es que quizá nosotros como sociedad estamos convirtiendo en pesadillas las experiencias de quienes van ahí. Que alguien confíe más en una máquina que en una persona, ahí lo dejamos. Los estudiantes, 80% de los estudiantes genera textos con IA. Podríamos decir, no es lineal, pero 80% de los profesores no se dan cuenta porque ni los leen. Los textos. Lo que no está en amarillo es del documento. ¿Los textos son el objeto para evaluar aprendizaje? Aquí alguien podría decir, no, ya los textos no, hay que hacer un video. Pero hoy se hacen videos mediante acciones humanas que tardan 1 minuto, aunque el video tarde 15 minutos. El video no es del estudiante. Tercera viñeta. A 1/3 le preocupa la información falsa y desinformación que da la IAG. ¿Y los otros 2/3 no están preocupados? Si hay 2/3 que no están preocupados, habría que preguntarse, ¿qué hacen después de preocuparse ese 1/3? Sí, me preocupa mucho, pero yo mañana tengo 2 tareas y tengo que hacerlas rápido porque me voy a ir a una fiesta. Las fiestas son maravillosas, pero el trabajo debe ser constructivo del ser humano.
Última viñeta. La mayoría usa la IA con cautela y verifica sus respuestas. ¿De veras? Adelante. Bueno, en la otra presentación, la del Vaticano, les mostraré algo que adelanto. Hoy se dice que más de la mitad de lo que aparece en Internet ya fue creado por inteligencia artificial. Y lo que más éxito tiene es lo superficial, lo banal, lo distractor, la mentira, lo espectacular, etcétera. Entonces, la mayoría usa la IA con cautela y verifica sus respuestas. Ahí lo dejo. O sea, cuando hacen censos nacionales sobre viviendas, hay una sección donde le preguntan a quienes están allí de la familia si comen esto, comen aquello, comen esto otro, comen tal. Yo sospecho que la mayoría de la gente miente. Ejemplo, frutas y verduras, pescado. El pescado casi no forma parte de la dieta nacional, con 10,000 kilómetros de litorales. Pero la gente sí dice que come eso, o que tiene actividades culturales. Seguramente no preguntan qué actividades culturales, porque se darían cuenta lo que piensan que es una actividad cultural. Propuestas de la SEP. Número 1, reconocer que allí está la IA. Número 2, establecer normas. Probablemente las normas, como alguien dijo alguna vez, se tienen que generar cuando no se tiene conciencia. Ustedes juzguen. Hay lugares donde no se necesitan normas. Y después de que se establecen normas, hay que vigilar que se cumplan. Y entonces surge la creatividad para engañar, para saltarse las normas. Número 3, hay que capacitar a los docentes. ¿En qué? ¿En usar la IAG? O sea, hay que capacitar en algo que no se cuestiona, porque aquí no he visto ninguna crítica, más que la de mentiras y demás. Número 4, integrar a planes y programas. 5, repensar modelos de evaluación. 6, literacidad. Alex dijo hace rato, hay que hacer la alfabetización en IA, aunque no se esté alfabetizado en el uso de la propia lengua. No va a funcionar. El estudiante va a ser sustituido cada vez más por esos sistemas. Reducir brechas. O sea, quienes no han sido víctimas de la colonización cultural y epistemológica de la inteligencia artificial, hay que ayudarles a que se integren a la gran masa de analfabetos en lógica, analfabetos en razonamiento, pero superdotados en apretar botones para consultar a la IA. Estoy hablando de la número 7. Eso es reducir brechas, efectivamente, pero para que todos lleguemos más cerca del abismo. 8, perspectiva de género. También las mujeres tienen que acompañarnos en esta caída. Número 9, apoyo emocional. Está bien. Número 10, transversalidad. Transversalizar humanidades y ciencias sociales. Esto, la verdad, nos pareció bueno, porque probablemente nos hace falta más humanismo que tecnología. Nos hace falta más entender a la sociedad que entender a las máquinas. Porque ¿de qué sirve entender a las máquinas y a muchas cosas de la ciencia si no entendemos lo que está pasando con nosotros? Menciona 7 veces la IAG y 13 veces la IA. Parece que los usa como sinónimos, no son lo mismo. Hicimos un análisis de las frases más frecuentes. Educación superior, superior mexicana, que puede estar hasta combinada. IA, IAG, uso cotidiano, formación docente, planes y programas, y en fin.
ninguna de estas frases de 2 palabras llamados digramas, ninguna parece tener una orientación crítica. El documento de la SEP, con riesgo de equivocarnos, pero queremos provocar el asunto, el documento de la SEP parece ser un sometimiento de colonialismo de los estudiantes mexicanos hacia la inteligencia artificial generativa. Cada vez más inteligencia artificial y cada vez menos inteligencia natural. Aquí está la misión de PIR y su relación con la encuesta. La misión de PIR es provocar 0 menciones en la encuesta. Es el descubrimiento, 0 menciones. Y que se emocionen. La emoción en PIR es por el descubrimiento. La emoción en la encuesta es una necesidad dolorosa en los jóvenes. No es positiva. Disfrutar no está en la encuesta. El aspecto constructivo está 2 veces. El ser, como palabra, está 5 veces, pero no como ser sujeto, sino en otros usos. Sujeto está 0 veces. Y sujeto, comunidad, está 2 veces. En la misión de PIR, lo que utilizamos es un diálogo acerca de la IA, no como método. Eso está, el diálogo en la encuesta es un diálogo acerca de la IA. En PIRC es un método. El diálogo es un método. En la encuesta, el diálogo dice, debemos establecer un diálogo entre académicos, autoridades, investigadores y no sé qué. ¿Para qué? Para que cada vez más la IA se inserte en la educación. No es que estemos en contra. No, el asunto es que no parece haber un asunto crítico en este documento de la SEP. Esto es algo que indagamos un poquito en Gemini. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para hacer este documento. Y uno de esos pasos fue pedirle a Gemini qué había acerca de las críticas hacia la IA G, que miren el asunto de otro modo y no nada más una encuesta. Miren, ya todos estamos usando inteligencia artificial. Entonces vamos a alfabetizarnos. Dice lo siguiente, publicaciones que critican la IAG demuestran que los estudiantes no solo la usan, sino que tales estudiantes son usados por la IAG. Nuestra pregunta a Gemini fue, se dice con frecuencia que los estudiantes usan la inteligencia artificial. ¿Qué existe de investigaciones acerca de que los estudiantes están siendo usados? Aquí abrimos una pregunta, una posibilidad. Las transnacionales de IAG están usando a los jóvenes universitarios en favor de, leo solo las negritas, un capitalismo digital para extraer sistemáticamente datos que son, lo han llamado ellos así, el nuevo petróleo, datos de seres humanos para generar deseos, dependencia y adicción al consumo. Cargarlos con sesgos ideológicos y epistemológicos propios de los países dominantes. Mientras más metamos a los estudiantes de manera acrítica en herramientas de este tipo, más perdemos nuestra propia personalidad, tanto individual como nacional. Entonces, esta es una visión no de nosotros. Aquí están las referencias. Son artículos que critican el asunto de adoptar eso sin darse cuenta, y lo cierro con ese asunto. Más que usar una herramienta, la herramienta es un medio
para que esas empresas nos usen a nosotros en favor del mercado, en favor del consumo absurdo de este mundo. ChatGPT surgió en 2022, noviembre, si recuerdo bien. ¿En qué ha mejorado la educación superior en México? Vamos para 4 años. O sea, ¿en qué se nota? Uno entraba a una universidad en el año 2021 y veía algo. Entra uno hoy al 2026 y ¿hay alguna diferencia? Sí. Los que pueden ya no escriben. Más bien, de los estudiantes a los que les dejan tareas en las que deben hacer un texto, muchos no escriben. Me lo han dicho ellos. Han generado textos que al principio leían para enterarse. Los entregaban y sacaban 10. Sus maestros en general no leen los textos. También hemos hecho investigación sobre esto y no los leen. ¿Por qué? Eso porque son muchas páginas y tienen muchos grupos, mejor los palomean. Estos estudiantes nos han dicho, un tercero, cuarto trabajo, ya no los leía y así los entregaba y seguía sacando 10. Estudiantes de maestría entregaban el mismo texto un semestre que al siguiente para diferentes materias con el mismo docente y sacaban 10 en las dos. Entonces, la SEP podría empezar por construir un concepto de lo que es educar y después diseñar formas adecuadas al uso de la IA. El día de hoy nos dio tiempo de ver este artículo, Descolonizar la historia. Enrique Dussel ya murió, pero su actividad, una de sus actividades principales era proponer eso. La historia universal no es la historia de Europa. Y nada de que descubrieron América, porque ya había gente aquí. Si hubiera sido una isla desierta, si hubiera sido descubierta. De ahí sacamos esta idea. ¿Por qué no descolonizar la IA? O al menos el uso que se hace de la IA. Yo tengo una pregunta a partir de hace un momento, antes de iniciar la mesa, hablando acerca de algunos de los riesgos que es cuando hablas de que la inteligencia artificial es la que usa a los sujetos, no los sujetos usan a la inteligencia artificial. Mi pregunta es, si no esto, corriendo los riesgos, estos que mencionas, corriendo los riesgos, esto no puede ser usado en favor del sujeto, es decir, yo sujeto, primero me dejo llevar, aprendo a usar la herramienta y en consecuencia sí, me acepto que me use. Pero yo voy a ocuparlo en otro ciclo donde yo maneje la herramienta en favor, en este caso, si hablamos de mí, yo en favor de la psicoterapia, Claro. ¿no? En favor de la docencia, en favor de la investigación, que esas son mis tareas, ¿no? Es decir, estoy pensando inclusive en varias disciplinas, inclusive algunas deportivas, ¿no? Porque en algunas, pues tú te dejas llevar, te prestas, sabes que te agarran a veces pero es parte del aprendizaje, es un proceso cíclico. Sin embargo, después ya cuando tú manejas, pues esa herramienta, claro, y cuando digo yo que hay riesgos, pues yo entiendo que la inteligencia artificial es realmente compleja y es como un pulpo, ¿no? Y no de 8, no 10, 14, quién sabe cuántos tentáculos para poder alcanzar. Y podría decir, claro, con toda excepción a la regla, pues, ¿no? Y aquí lo que yo metería en tela de juicio, parte de mi formación precisamente siempre son los contextos sociales, la socialización en tela de juicio. No es lo mismo que hablemos de la educación, de la inteligencia artificial al centro, o si ponemos al centro al sujeto. Si ponemos al centro el sujeto y la inteligencia artificial como una línea más, ¿no? O si ponemos a la educación en tela de juicio del concepto y en un pensamiento dialéctico enriquecemos y vamos creciendo juntos, ¿no? Entonces, pareciera ser que es como una ecuación en la donde yo me presto, sabedor de que voy a capitalizar, dijera Vygotsky, con su zona de desarrollo próximo. Voy a abrir esta zona
y cuando yo capitalizar es como una escalera. Voy a estar cada vez analizando tal vez lo mismo, pero en diferente escalón. Las cosas pienso que no son malas ni buenas en sí. Nosotros en PIR no hemos conocido personalmente a ningún niño, ni adolescente, ni joven que hemos atendido. Todo lo hacemos vía internet. Tenemos sesiones de 40 minutos y estamos en términos de honestidad laboral y profesional muy contentos porque 40 minutos están atentos al sí mismo. Sí, totalmente. Y aquí vamos a esto. En cierta forma, el adolescente, tú dijiste alguna palabra, alguna idea, se sienten ignorados. No, la palabra no la usaste, pero yo la reduje a eso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que se ocupe del sí mismo. Pensemos en un hombre de 50 años y una mujer de 50 que son metiches, que les gusta hablar de todos los vecinos, pero nunca se han visto en un espejo. Si se ocuparan de sí mismos, se enriquecerían más, en lugar de tratar de enriquecerse mediante el empobrecimiento de los otros. Los adolescentes con los que trabajamos, al ocuparse de sí mismos, yo diría que pierden aquello, van perdiendo aquello que Erich Fromm tituló como miedo a la libertad, que se dan cuenta que es emocionante descubrirse y mirarse capaces y sentirse capaces con el cuerpo, no solo con la mirada y la mente. Hay quienes dicen, se lee con la piel también, se lee con la historia propia. Nosotros estamos trabajando esto, entonces sí es posible usar la inteligencia artificial. Nosotros la usamos. Hacemos grabaciones, hacemos ediciones. Sin la inteligencia artificial no podríamos hacer lo que estamos haciendo. El asunto es, ¿para qué? ¿Para qué? No estamos buscando votos. No estamos orientando a una creencia, ni a que favorezcan el exterminio de un pueblo, ni el uso de las armas en contra de otro. El arte lo estamos trabajando con estos niños y jóvenes. ¿Podemos estar equivocados? Claro que sí, pero lo que hemos visto hasta este momento es la inteligencia artificial se puede usar para bien. ¿Quién inventó la retórica? Los griegos. ¿Quién inventó el método científico? A partir de Galileo. ¿Quién inventó el discurso del método? Descartes. Y así, cada una de esas cosas, ¿quién inventó el telescopio, el microscopio? El telescopio se puede usar para conocer mejor nuestro mundo, pero se puede usar para acertar en la cabeza del enemigo con una bala dirigida por láser. Entonces, no son las herramientas, no son los descubrimientos, es el ser humano el que le da. No estamos en contra de la inteligencia artificial. Estamos en favor de un uso que sirva al ser humano y a la construcción de sujetos y de comunidades. Incluso los adolescentes con los que estamos trabajando son el punto más problemático según nosotros. Estamos muy contentos por lo que están diciendo, por lo que están mostrando, por lo que está pasando. Hemos tenido estudiantes expulsados de 2 prepas. No uno, más de uno. Hemos tenido varios. En este caso recuerdo 3 entre adolescentes y jóvenes que estaban muy mal. Pensamos que están disfrutando su propio crecimiento. Esto proponemos. ¿Podemos usar la inteligencia artificial? Claro que sí, pero no solo para que nos use. También nos usa, porque todo lo está captando. Pero nosotros estamos sacando provecho. Por allí vamos. De todo lo que han comentado y eso, las conexiones que estoy tratando de hacer o continúo haciéndolo, es en mi contexto, en la labor que yo desempeño todos los días
en donde me he encontrado ejemplos, si es válido decirlo, tácitos de lo que está ocurriendo con ese tipo de herramientas. Una palabra que mencionas mucho que tiene que ver con PIRC es el propósito. Yo puedo ocupar cierta herramienta para cavar una zanja. Mi propósito es cavar esa zanja. Lo puedo hacer con una cuchara, lo puedo hacer con una retroexcavadora, lo puedo hacer con una pala, o como se hacía anteriormente, con un palo de pino, con una punta y rascarle. ¿Cuál es la idea de esta situación? Tratar de optimizar el proceso para hacerlo lo más eficientemente y lo mejor posible. Que la palabra eficiencia pues lo lleva de la mano. Pensando justamente en estas cuestiones de la inteligencia artificial, viene una pregunta, surgió inmediatamente de manera natural. ¿Por qué los estudiantes utilizan la inteligencia artificial? Más en la adolescencia, ¿no? Más que si la SEP ya está proponiéndolo, que si nosotros como docentes la utilizamos o no, etcétera. ¿Por qué una persona tendría que utilizar la inteligencia artificial? Creo yo, de acuerdo a lo que he visto, en nuestros tiempos utilizar la inteligencia artificial significa más que nada un ahorro de tiempo en las tareas que se están asignando. Entonces, el propósito del uso de la inteligencia artificial es ganar tiempo. Lo mencionabas hace un ratillo, ¿no? ¿Por qué ganar tiempo? Pues porque a lo mejor me voy a ir a la fiesta más temprano y voy a disfrutar más allá de esas cosas. A lo mejor voy a irme a jugar videojuegos con mis cuates y voy a tener más tiempo para eso. Pero eso no significa que la calidad del trabajo que se esté haciendo y sobre todo el trabajo cognitivo que se esté haciendo o el trabajo intelectual que se esté haciendo, pues sea bueno, ¿no? Lo experimenté apenas con unos grupos que estoy trabajando esta parte y un estudiante también me decía, oiga, ¿podemos utilizar inteligencia artificial? Por supuesto que sí la pueden utilizar. Avancen en sus tareas sobre eso. Nada más les aclaro una cosa. Yo voy a leer lo que estén reportando y lo que estén haciendo. Y en función de eso, veamos qué es lo que ustedes están produciendo. Hubo dos grandes temas en general. Uno de ellos era el polo económico que apenas se inauguró aquí en Huamantla. Y la otra, la escasez de agua en Huamantla. ¿Qué va a pasar el día de mañana si están prometiendo 5,000 a 6,000 empleos aquí en Huamantla? Si esos empleos van a ser ocupados por gente de Huamantla, entonces el índice de población se va a mantener estable de acuerdo a la probabilidad que hay, la estadística, la explosión demográfica y todo ese asunto que tenemos a nuestros días. Pero para poder acceder a esos puestos de trabajo, necesito cierta capacitación, necesito tener ciertas herramientas para poder acceder a esos puestos. Entonces, ustedes como adolescentes, pues deben de prepararse, tener la mayor cantidad de herramientas que puedan ustedes utilizar para acceder a esos puestos de trabajo. Si es así, entonces podemos pensar que el agua en Huamantla va a seguir funcionando para todos, a pesar de que muchos de nuestros mantos acuíferos, que son alrededor del 70%, tienen algún grado de contaminación, que es una realidad. Bien, otro problema identificado ahí, la deforestación. Los mantos acuíferos se llenan por los árboles, por el ciclo del agua, que ya conocemos desde la primaria y todo ese asunto. Y si que estamos quitando árboles y todo, pues entonces esto va a disminuir la capacidad de esos mantos acuíferos. A mediano y a largo plazo nos vamos a quedar sin. Pero vayamos a otro extremo. Si, por ejemplo, no tenemos suficientes recursos humanos capaces de llegar a esos puestos de trabajo, entonces va a venir gente de afuera a ocupar esos puestos de trabajo. Y esas personas van a demandar casa, comida, sustento, agua. Va a crecer Huamantla, va a haber dinero para todos. ¿Y qué va a pasar con nuestros recursos naturales? En lo particular, el agua. Aumentar ese crecimiento de población de esta manera equivale a que el agua en un futuro
pues no nos va a alcanzar y vamos a tener serios problemas en cuanto a eso. Entonces surge la pregunta, ¿no? Para entrar a este análisis crítico. ¿Ustedes se ven aquí en un futuro viviendo en Huamantla? Lo que implica son puestos de trabajo, calidad de vida. Ustedes como personas, ¿cómo estarían aquí viviendo en Huamantla? Y en ese diálogo surge otra cuestión. Dice alguien, pues me voy a ir a otro lugar a vivir. Perfecto, está bien. Y ese lugar al que te vas a ir a vivir, ¿qué herramientas necesitas llevar para que el puesto de trabajo al que vas a aspirar, tú lo puedas obtener? Porque te vas a poder poner a competir con otras personas para obtener lo mismo. ¿Hasta dónde vas a llegar con eso? ¿Tienes las mismas condiciones allá que acá? ¿Por qué esta reflexión? Porque dentro del trabajo que ellos hicieron con el uso de la inteligencia artificial, tenía que ver con propuestas de mejora para las condiciones hídricas que tenemos en Huamantla, qué pudieran hacer ellos para que una propuesta, un proyecto de esta naturaleza les diera trabajo y además cuidaran el agua, de qué manera se podían ellos acomodar y todo ese asunto. Fue entretenida esa situación. Cuando me entregan sus trabajos, el primero que recibo, hecho con inteligencia artificial, lo empecé a leer y le dije, a ver, ven, siéntate aquí conmigo, con tu equipo, y vamos a empezar a analizar el escrito que tú me estás entregando. Y empezaba con ciertas frases y todo muy generales y eso. Le digo, hay una palabra que se llama coherencia. Hubo ciertos lineamientos para hacer esto. ¿Te acuerdas que platicamos de estos antecedentes y esto? Sí. Dime tú, en esta primera frase que está aquí, en la inteligencia artificial, en el escrito generado, ¿está de acuerdo a lo que estábamos hablando? Y empezó a reflexionar, dice, no, pues no, avancemos en el texto, esta otra parte, ¿de qué está hablando? No, pues o sea, cosas totalmente desfasadas de lo que se le estaba pidiendo. Le digo, entonces explícame qué es lo que estás haciendo a la hora de utilizar la inteligencia artificial, ¿cómo lo estás haciendo? Pues que yo nada más le metí esto así, ya me salió, ya lo entregué. Así es. Perfecto. Le digo, eso está muy bien. Y le digo, no quiere que decir con esto que estás reprobado, que estás mal en tu trabajo. Nada más te pregunto una cosa, ¿ya te diste cuenta de la cantidad de errores que hay aquí? O más bien, de la falta de coherencia que hay en este documento con respecto a lo que se te está solicitando. No, pues sí, esto es correcto. Y me refiero al documento, no a tu acción. Tu acción estuvo bien, tú por algún motivo sacaste esto y ya lo entregaste, ¿no? Lo que no te esperabas era esta otra situación, Ujú, de que lo pudiéramos leer y todo. sí. Entonces, dime tú, no, pues me permite cambiarlo, adelante, tú lo vas a hacer, porque tú eres el constructor de lo que quieres ser más Adelante, adelante. pero ya te quedas con el 7. No, ni siquiera calificación y eso, pero algo importante, y lo comentaba Javier hace ratito, estamos acostumbrados en todo momento a otorgar calificaciones Así es. y metemos que la evaluación sumativa, etcétera, todas las cuestiones, ¿sí? Pero preguntémonos una cosa, ¿realmente esas calificaciones son reflejo del conocer del estudiante, del ser del estudiante? De la conciencia, del trabajo. La verdad es que no. ¿No? Les digo yo a los chicos con esta situación, ¿no? Puede ser que un chico tenga 10 de calificación y sepa menos que ustedes. Y me dice, ¿por qué? Si se supone que todos estamos haciendo y él no hizo, él no hizo los trabajos que hicieron todos ustedes, pero él partió de cero y se dio cuenta que estaba mal, que estaba cometiendo errores. Y dentro de eso, él tomó la decisión de que esos errores iban a volver parte de su aprendizaje y construyó conocimiento a partir de esos errores. Y el día de mañana este cuate va a avanzar más que ustedes. Y ustedes que ya tienen un conocimiento muy amplio supuestamente, hacen poquito, se comparan con los demás en cuanto a su crecimiento y dicen, yo soy el gigante en comparación con ellos. ¿Quién es más gigante? ¿El que crece más o el que se construye más? Esas son
cuestiones que trato de aterrizar con los chicos y muchos van entendiendo esta situación. Entonces, regresando al tema central, el propósito de la inteligencia artificial debe de ser el poderme construir como persona, el poder ser. Y entonces ya podríamos hablar, como dices en las cosas estas del PIR, ya podemos pensar en un sujeto en construcción, pero a final de cuentas, sujeto. Llegaron diferentes padres de familia a cuestionarme al respecto de las calificaciones de sus hijos. Entre todo el rollo les decía yo, señora, ¿a qué hora se acuesta su hijo? No, diario a las 9 de la noche ya está en su habitación. ¿Y ya se dio cuenta a qué hora se duerme? Hay resultados de los mismos padres de familia que me han dicho, es que les dan las 2, 3 de la mañana y está con el celular ahí viendo y todo, etcétera, etcétera. Le digo, por salud mental, los adolescentes deben dormir entre 8 y 10 horas para que el otro día su capacidad cognitiva esté al 100% y puedan retener en la escuela y puedan memorizar, que ya también es una bronca bien fuerte. Muy pocos memorizan, que alguien decía que memorizar no servía, pero es un ejercicio muy bueno para la mente y que no se pueden enfocar y que no pueden hacer tareas, sino esto y lo otro. Pues sí, les digo, los niños están durmiendo de 3 a 5 horas máximo y eso 5 horas ya es muchísimo y llegan aquí a la escuela con las ojeras y no están aprendiendo. El bajo rendimiento de sus estudiantes es debido, por ejemplo, en otras cosas, en que no duermen lo que deben de dormir. El cerebro se está mal acostumbrando a muchas situaciones y en esta edad esa plasticidad del cerebro es la que se ve más afectada para las cuestiones cognitivas. Ya como adulto pues ya tenemos otro tipo de situaciones, ¿no? Pero con los chicos lo estoy viendo directamente en mi aula, en mi quehacer docente cotidiano. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial para mí es una herramienta muy buena si tenemos un propósito muy claro para el crecimiento del ser humano. Si no es así, híjole, la diferencia sería entre utilizar la energía atómica para una planta que genere electricidad o para volverla a echar en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Por ejemplo. Esa es la diferencia. Y su computadora tenía el nombre Root Gamer. Le dije, bueno, la saludé, señora, usted no se llama Root Gamer. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Ya, me dijo su nombre. Le digo, gracias. Mm, esa computadora la usa más su hijo, sí, y la usa para jugar. Sí, le gusta mucho. Ujú. ¿Qué problema? ¿Por qué? ¿Qué le llamó la atención de PIR como para que usted haya pedido este diálogo? Dice que no le gusta la escuela, que él quiere ser muy buen jugador. ¿Está bien? Ya me dijo más cosas de ese tipo. Y me agregó algo que me confirma la idea de muchas conductas de madres en la actualidad. Esas madres jamás van a aceptar que son adictas al celular. El asunto es definir qué es adicción. No se imaginan. Su hijo va en prepa. Su hijo está en un sistema escolarizado. Pero su hijo le pidió que mejor estudie en línea y la mamá se lo Acepta. concedió Para jugar de lunes a viernes, seguramente. para hacer las cosas a su velocidad, porque la escuela no te hace. No, ya me- En realidad es para eso. Ya les di datos, ¿eh? Ujú. Ya les di datos. Pero todavía le pregunté, ¿alguna razón que le... Ah, por eso lo van a hacer porque su hijo lo pidió. ¿Qué razón les dio? La razón es que le dé tiempo de jugar fútbol. Ya no le pregunté si el fútbol lo jugaba en una cuestión que se llama FIFA Game. En el FIFA 2025, en el 2026. Pero vean ustedes, aquí yo ni siquiera conozco al jovencito.
La mamá es el asunto. Puedes hablar de todo lo que hablamos. Me tocó la parte más difícil porque, híjole, estar con estos maestros y su experiencia y tratar de sintetizar estas 4 horas en 15 minutos no es fácil. Pero voy a empezar por los comentarios del doctor Benigno, que me llevaron a pensar. Yo sentí, dije, cuando empecé a escuchar al doctor, dije, qué positivo el doctor, de verdad, qué positivo. Este, sobre que en algún momento, porque estamos hablando del trabajo que realizan los estudiantes con las herramientas para entregar sus escritos finales, ¿no? Semestrales y todo eso. ¿En qué momento del tiempo que estamos nosotros interactuando con ellos van a tomar esa conciencia? Porque los tenemos un cuatrimestre, un semestre. Y voy a recordarle lo que dijo. Que en algún momento vamos a dejar que exploren y que digan, sí, yo utilizo las herramientas muy bien, y ya después van a ganar la conciencia. ¿Cuándo más o menos van a ganar la conciencia, doctor? Pero me gustó mucho la parte en la que dijo, porque yo, o sea, yo puedo hacer eso. Y justamente eso, el yo puedo explorar una herramienta porque me interesa, es conciencia. Y yo pienso, creo que soy negativa, no sé qué me pueda decir Ale, no sé, doctor, nada que me puedas decir, pero desde siempre hemos arrastrado el problema de que los estudiantes escriben sus textos, estoy hablando de escritura de textos, por cumplir, independientemente de las herramientas de inteligencia artificial. O sea, ellos no escriben, ellos cumplen porque tienen que pasar el semestre. Porque tienen otros asuntos más importantes, pero no escriben por gusto ni disfrutan el proceso de su escritura, ni son muy pocos realmente los que viven ese proceso. Em, y entonces pienso yo que al encontrarnos en este momento en que tenemos a las herramientas, cae de maravilla, porque en un ratito todo lo que no pude construir, por ejemplo, yo manejo con mis estudiantes un proceso de construcción en el semestre, que se va por momentos y que también pues los evaluamos por parciales, que no hacen nada y como ya tenemos esta herramienta, 2 días antes, si es que lo hacen con tiempo, generan su texto para entrega final y quizá lo revisan. Y entonces yo digo, lo de utilizar la herramienta para explorar es porque nosotros somos, bueno, voy a partir de la hipótesis de que somos conscientes de que es una herramienta y que no queremos que la herramienta nos use ni que el rol se intercambie, pero en ellos no, porque se acabó, entregaron su escrito, se acabó el problema, doctor. Ya, tengo 7, ya pasé, tengo 8, increíble. Porque hacía esa pregunta, ¿no? Hacía ese comentario de van a ganar conciencia, sí, pero ¿cuándo? Yo creo que ahí, disculpa, me meto un poquillo, pero parte del trabajo que hago, Ujú, hacer conciencia con ellos, platicar con ellos. ujú, El qué, el por qué, para qué, cómo les va a servir en el futuro. ujú. Eso debe de ir reforzado con estas palabras, por razones obvias, ¿no? Si se hace el trabajo por hacerlo y ganarse el figurín de la calificación, Así es. estamos perdidos. Uno de los mayores desgastes que tengo en lo particular es el estar trabajando esas conciencias. Es muy cansado estar diario haciendo esa parte. Fíjate que, bueno, habría ahí elementos que están en medio, porque decía yo que dependía de qué ponías al centro, Ujú, porque, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes en la terapia. Yo doy clases en educación superior y es lo ujú. mismo. O sea, los adultos que dicen ser adultos son adolescentes, igualitos, igualitos, de 30, 40, 50 y 60 años. Entonces, habría que definir el concepto. Cuando tú decías, ¿cuándo van a adquirir conciencia? Yo doy una materia que me gusta mucho y ahorita la estoy dando otra vez, se llama socialización. Esa es otra herramienta, es de Sí, etapas.
Sí. Hoy se están hablando de políticas públicas en Europa sobre esta herramienta del celular, que ya lo quieren regular a partir de la ley, no de la familia, de la ley. Es decir, a través de las escuelas van a decir preescolar 0, primaria 0, secundaria controlado, Sí. preparatoria, bueno, hasta los adultos tendrían que pensar si son las 12 como límite y decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Porque eso que dice es, bueno, fuera que son los adolescentes, los adultos hacen lo mismo. Sí. Pues de donde mamamos. Bueno, las mamás, inclusive ahora hay experimentos sociales en donde llega un chavo en el parque y le dice, me voy a llevar a tu hija. No, no crees. Llega y hacen un experimento de que con un perrito, entonces se la lleva en los ojos de la mamá. No, y hay mamás que van, pues yo he visto que van no sé a cuántos metros de distancia y el niño va atrás. O sea, fácil alguien puede jalar al niño o el niño se puede cruzar la calle, algo, y la mamá va con la lonchera, pero va con el celular. O sea, y el niño atrás. O sea, a mí me ha tocado ver esa escena. No, y qué interesante cuando tú preguntas, bueno, ¿a partir de cuándo se va a adquirir esa conciencia? Sí, Porque a mí claro, me ¿en qué haces, momento? No, porque en el momento es un desafío a mi cognición para poder articular una respuesta que dé cierta congruencia a lo que veo entre la psicoterapia y la educación. ¿Cuál es el momento en que se puede trabajar para ganar conciencia? No es un momento en el tiempo, es un momento en el espacio de las acciones. Ujú. En el momento en que se permite que la persona empiece a descubrirse a sí misma. otro punto muy importante que me gustó muchísimo de tu participación, Ale, es sobre la pregunta del por qué una persona tendría que utilizar inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿Por qué? Recuerdo que hice un ejercicio con mis estudiantes sobre la generación de prompts, la construcción, el diseño, y me dice, profesora, es que yo pienso que lo primero que debemos de pensar es cuál es el impacto ambiental de estar probando. Y me lleva a esto, a que esta estudiante, mi estudiante me dice el impacto que tiene solamente por estar probando, ¿no? Y justamente eso se va hacia la conciencia que hay que generar sobre por qué utilizar inteligencia artificial, por qué utilizar todas estas herramientas. ¿De verdad es necesario? O sea, ¿es necesario? No podemos escribir, no podemos buscar. Bueno, yo me centro mucho en el proceso de escritura, buscar fuentes, Sí, las sí. revistas, los repositorios, en las universidades y justamente eso, ¿no? Esta conciencia que también va hacia el pensamiento crítico, lo que mencionabas con tus estudiantes del imaginarse su comunidad en 20 años, ¿no? Sí. Las consecuencias y esta consecuencia que me lleva a pensar en el ejemplo de empezaron a lanzarse estas caricaturas, empezaron a generarse las caricaturas de estilo hace como un año, creo, y que se saturó ChatGPT, que casi se cae porque todos querían tener sus caricaturas. Ujú, ujú. Yo pienso en todo este asunto y me regreso todavía más. Dos supuestas etapas que marcaron mucho políticas educativas, al menos aquí en México. Ellos le llamaron la etapa de la información y la etapa del conocimiento. Sociedad de la La información. sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Yo les cuestionaba en su momento en una situación. Si la información está, y dicen que estamos en esta sociedad de la información, porque todo está en Internet, y de repente llegan y nos dicen, no, ya estamos en la sociedad del conocimiento. Por eso de las computadoras empezaba la inteligencia artificial, todo ese rollo, bla, 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 bla. Y les cuestionaba la siguiente situación. Bueno, si ustedes dicen que ya estamos en la etapa del conocimiento, para llegar al conocimiento necesitamos procesar esa información, convertirla en lo que mencionaba hace ratito, ahora sí, de aprendizaje, Ujú. para tener ya conocimiento, que no es lo mismo que cualquier cosa, concepto, situación la encontremos en Internet. ¿En qué momento ya estoy aplicando eso? Y sobre todo en la parte final,
¿Cómo estoy utilizando estas cosas para ser creativo? Ujú. Que es un nivel cognitivo ya más alto para el ser humano, la creatividad. Sí, Y no estamos logrando eso. Entonces, si yo ocupo la inteligencia artificial para generar todas esas cosas, no estoy siendo creativo. Si mi objeto es cultivarme mejor como persona y crecer intelectualmente, ¿realmente tengo que ocupar la inteligencia artificial? ¿O tengo que ocuparme de leer, de escribir, de razonar, de socializar, como estábamos diciendo hace ratito, de esas interacciones como la que tenemos en esta mesa, donde estamos poniendo los puntos sobre cosas muy importantes y todo ese asunto? Con eso obtenemos más. y donde no hay guión, ¿no? Porque hace rato mencionabas, doctor Benigno, en donde se expresa la idea y en ese momento a construir en 10 segundos tu respuesta y tratar de unirlo en Frase una coherente. respuesta, en una frase que vaya contigo, que con tu rama, que con lo que estás trabajando con tus estudiantes. O sea, es generar una red en ti antes de que salga y lo escuchemos todos. Eso es lo que hace que el ser humano, la conciencia, el intelecto, para mí, espero no equivocarme, vaya creciendo. Claro. Me quedo con algo muy bueno sobre muy, el objetivo, el propósito. El sujeto al centro y las herramientas de inteligencia artificial como parte, ¿no? Como parte del crecimiento. ¿Bajo qué criterios yo voy a utilizar la herramienta? O sea, ¿cuáles son los criterios? Y esos criterios los voy a definir con el objetivo. Específicamente qué quiero, o sea, y decir también si es necesario y si lo puedo llevar a cabo sin necesidad de utilizar herramientas y no por unirme a la tendencia, no pasa nada. Yo creo que Pasa pasa mucho, pero pasa mucho en el sujeto, ¿no? Claro, porque a final de cuentas en Sí, educación ese es el propósito. Saber cómo leer y escribir para ser para ser sujeto. sujeto. Traemos el libro, cómprelo ya, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pues yo cierro con eso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios del uso que voy a hacer de mi herramienta? Pero esos criterios están subordinados al objetivo que tengo. Claro. Yo al objetivo que tengo para la herramienta, no la herramienta, ¿no? Porque la herramienta no piensa, de acuerdo. porque no va a pensar. Pues ahora sí, cerrando. Sí, empezamos contigo, Ana, porque estabas empezando, luego Benigno. Es que es rapidísimo, referente a lo que decía Anita. Tengo tal vez un mal hábito de llegar al aula con los estudiantes y tocarles el brazo o hacerles una bolita y Híjole, todo, y ya es decirle, peligroso. Sí, es peligroso. ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y les hago lo fuerte y les hago chistes. He llegado hasta abrazarlos cuando están tristes y todo. Y me hiciste recordar eso porque efectivamente no están acostumbrados a esa situación y dentro de lo que tú decías del antipsiquiatría de la familia que pone en esa situación, eso no lo tienen muchos en su casa. Exacto. Y de repente voltean y sí existo para el profesor. Sí. Y entonces eso ya empieza a formar parte Tenemos del visita en el hacer foro. conciencia, no en el momento del tiempo que mencionaba Javier. Yo lo veo más bien como en el momento de la oportunidad que se puede dar. Y entonces se empieza a ver otras situaciones. Y me hiciste recordar eso porque de repente llegan estudiantes que no conozco, que no son de mi grupo, tanto niñas como niños, y se meten a mi jaula, a mi salón, a platicar. 2, 3, 1, punto. No todos los grupos, ¿no? Me llama la atención porque, bueno, ¿y qué hacen acá? No, pues es que usted es chido, profe. Fíjense que me pasó esto y esto. Sí, los ando regañando, los trato mal, los mando a la Les guerra, los exige, pongo a sí, estudiar, claro, los exijo, pobrecitos. y llegan. Y luego dicen, ¿le puedo ayudar en algo? Mi jardín de dalias, mi invernadero y todo ese asunto. Sí, mira, hay que sembrar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y todo ese rollo. ¿Quieres entrarle?
Sí, Es que tú les dices que existen, sí, sin decir eso. sí. Claro, ¿Podemos ayudar? Sí. pero les tengo que enseñar. A ver, vamos, lo hagamos de sí, esta manera. Y entonces empiezan esas interacciones dentro de la socialización que estabas comentando, en donde ya puedes experimentar estas cuestiones de conciencia, las cuales no se pueden dar cuando están solamente interactuando con el teléfono celular, con la inteligencia artificial, ujú, porque lo que también comentabas, y estoy totalmente de acuerdo, con este tipo de herramientas el ser humano tiende a formar parte del mundo, pero como una célula independiente. Decíamos, el ser humano es eminentemente social y estamos perdiendo la socialización del uno al uno sí. por la socialización a través de las pantallas y todo. No, y, Como no- y, herramienta está bien. y normalizamos, o sea, por ejemplo, vamos a una reunión y tu hijo, ya está con el celular, con otros dos niños están jugando. Y tu hija, sí, sí vino, pero está allá en la esquina con sus audífonos. O sea, y empieza a ver Aislados, eso normal, pero eso no es normal. ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a esa situación. Cerrando, uso de la inteligencia artificial con propósito. Así es. Que nosotros como maestros tengamos claro lo que ya decías, mi objetivo. Sí. Y si tengo claro ese objetivo, voy a instrumentar la manera como llegar al uso de la inteligencia artificial Ujú, para cubrir ese propósito sí. en particular. Benigno, Pues yo cerraría planteando que, por ejemplo, esta etapa, en mi caso, de utilizar la inteligencia artificial me viene bastante bien. Tal vez conozco muy poco, tal vez en otro momento a lo mejor hubiese dicho, no, es que creo que hasta con ciertos prejuicios le hubiera entrado. Hoy siento que es una herramienta que a mí, para lo que hago, me va a servir bastante, bastante, ¿no? Y bueno, hay frases que sí acomodan, ¿no? Nosotros ahí con los adictos, por ejemplo, decimos esta frase de que es tan fuerte lo que haces que lo que dices no se escucha. Y es cierto, ¿no? O sea, bueno, es lo que pasa en las familias. El rechazo afectivo no es que se dé pensado, consciente, no, se da en las mejores familias porque el señor trabaja mucho, Ujú, porque la mamá es una profesionista, está estudiando siempre, o sea, son cosas naturales que están pasando ahí. Sin embargo, hay frases muy fuertes que son clásicas por lo mismo, ¿no? El mismo Einstein cuando dice, todos somos ignorantes, la diferencia es que no todos ignoramos lo mismo. sí. Como Descartes, ¿no? Hay dos tipos de hombres, el que sabe y el que no sabe. El que cree que sabe, calla al que sabe. Otra, sigue vigente, Ujú, sigue vigente. Entonces, si recorremos muchas frases así clásicas de hace, Gadamer, hace cuántos años, decía, es muy difícil orientar a un joven en un mundo desorientado. Ahorita está, pero sí, exacto, ¿no? Mandada a hacer la Sí, frase, mandada a ¿no? No hacer. hay nada nuevo bajo el sol. Exacto, ¿no? Entonces, así Ujú, podemos ir recorriendo. Entonces, yo creo que la parte de que en mi postura, pues, siempre efectivamente debe ir al centro, la construcción del sujeto. Ahí está la clave de todo. Cuando un sujeto tiene esta capacidad de descubrirse, de tener a lo mejor el proceso, la intención de ver por qué yo soy enojón, por qué me hiere la postura, por qué me lastima a mis compañeros, por qué X, pues es que el trabajo que hago con los pacientes, ¿no? Pues yo lo de afuera, ¿qué voy a poder hacer? Ni siendo presidente, ni siendo, o sea, no se puede hacer gran cosa, pero contigo sí puedo hacer varias cosas. Y la clave es esa, que si él aprende a construir herramientas para sí, va a ser un gran avance. Va a superar hasta la mamá. En el FIFA 2025, Pues sí, el, el sujeto con propósito, ¿no? El sujeto con propósito y la conciencia de su construcción, yo pienso, y que cerraría con eso de la búsqueda de construirse como un ser consciente, un ser capaz de que disfrute su inteligencia, que sea consciente, porque yo creo que no me dejarán mentir, ustedes en sus trincheras y nosotros también, cada uno, hemos visto como el ser que se descubre, el ser que despierta, que logra emocionarse por un logro de verdad que puede ser mínimo ante algunos ojos, pero significativo para el sujeto,
lo cambia todo. Mm. Desde ahí yo creo que surge como un puntito de esperanza en el que podemos ir nosotros, podemos ir alimentando, podemos ir cultivando. Algo que manejamos muchísimo es el cultivar los procesos para que el sujeto se construya. Yo cierro con eso. La cosa creada. La cosa creada. Benigno habló del sujeto, Alex del propósito y Ana de cultivar las experiencias positivas y constructivas, cerrando el asunto, constructivas de sujeto. ¿Complemento con qué? Pues para esa construcción, para lograr esos propósitos específicos, particulares de cada experiencia, hay que saber seleccionar los recursos y hay que saber organizarlos, o sea, cultivar particularmente el razonamiento, los criterios del pensamiento que resulte fructífero y que permita avanzar. Y con esto, pues diría yo, propósito, información, razonamiento y logro. Y ese logro, Es la construir conclusión. sujetos. Sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Adiós.